Acompañan en el estudio Eunice Rendón y Sofía Ramírez Aguilar, colaboradoras de ese espacio. Eunice en temas migratorios, pero también experta en temas de seguridad. Sofía, con quien analizamos el tema económico. Vaya fin de semana, bienvenidas las dos. Buenas noches a todos. La verdad es que sí, fue un fin de semana muy movido, Alex. Sí, comienzo contigo, Sof. En términos económicos, pues pone en pausa, veíamos ya el tipo de cambio, ¿no? Se relaja la moneda por lo pronto. Por lo pronto, vimos dos cosas muy importantes hoy. Primero, muy temprano en la mañana, el secretario de Hacienda Ramírez de la O dio una llamada con inversionistas, muy breve, sin preguntas y respuestas, donde dijo lo que tenía que decir. El crecimiento de México está sólido, reiteró la consolidación fiscal, es decir, no va a haber más dinero ya no para el INAMI, sino para nadie, lo que tenemos es lo que hay. Habló de la importancia de tener las reservas internacionales del tamaño que las tenemos, porque es cierto, eso no lo dijo, pero yo le explico al público que se puede usar en caso de emergencia, digamos, en coordinación con el gobierno federal, aunque hay que recordar que el Banco Central es autónomo. Sí. Por supuesto, habló de un sistema financiero en buenas condiciones, de la confianza y los inversionistas, sobre todo, medida más que en encuestas, en la compra o en la colocación de bonos del gobierno mexicano. Y bueno, pues también habló de los posibles análisis que hacen respecto a los impactos de los aranceles. Sí. Ahora, importante que me parece aquí también destacar es, esto lo hizo un poquito antes del tuit de Claudia Sheinbaum, digamos, antes incluso o durante la llamada con Donald Trump. Y eso, bueno, pues obviamente dio pie a que se mantuviera, digamos, cierta calma entre los inversionistas. Me parece muy importante destacar que la conclusión del mensaje de Claudia Sheinbaum es, y se posponen los aranceles, pero tuvimos esta negociación hemisférica donde pues ya se habla de una colaboración digamos, compartida en tráfico de drogas, pero también de tráfico de armas. Entonces, muy al estilo de Donald Trump, mezclando las carreteras comercial con la migratoria, con la relación diplomática y la de seguridad nacional. Sí, algo que discutíamos o platicábamos durante el fin de semana, aparte de lo que decían los especialistas, los empresarios y demás, ¿cómo se iba a aplicar esto? Nadie sabía. Y qué iba a generar y demás, porque nunca ha ocurrido, ¿no? No, y claramente, aunque ya vimos el Trump 1.0, nunca habíamos llegado a este nivel de tensión, ¿no? Sí. Parecía además muy poco lógico que cuando el bully te amenaza, te amenace con la pena máxima, ¿no? Entonces, yo creo que el sector privado mexicano, muy consolidado, respaldando de distintas cámaras a la presidenta Sheinbaum en distintos comunicados desde el viernes en la tarde. Por otro lado, también guardando mucha mesura y dejando que el gobierno saliera hacia enfrente, y la presidenta Sheinbaum no dando conclusiones grandilocuentes en Twitter. Por otro lado, y esto también me parece muy inteligente, veo que hay mucha coordinación por parte del sector privado en México con el sector privado en Estados Unidos, porque las cadenas de suministro son eso, cadenas. Entonces, vemos al sector de la construcción en Estados Unidos con un comunicado diciendo, oye, las casas se han encarecido 20, 30% en los últimos 4 años, aquí necesitamos los insumos de México. Ya ni dijeron que la construcción la hacen los mexicanos, pero no tenían que decirlo. La otra cosa que llamó la atención es, incluso cámaras de comercio más tendientes hacia la ala republicana hablaban justamente de la necesidad de tener pues capacidad de reacción y no imponer aranceles a los socios comerciales, pero además a los socios geoestratégicos. Digamos, estamos cosidos en la frontera norte de Estados Unidos y en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, el sector privado de Estados Unidos fue muy importante. Y un segundo elemento que me pareció también muy relevante es la reacción de algunos políticos, si bien demócratas, la firma de la Carta de los 42 congresistas, la gobernadora de Arizona, sin duda, y por parte de Texas, la Organización de Pequeños Comerciantes. Acuérdense que Texas es el principal socio comercial en términos 1 a 1, pero también es un estado muy republicano, es decir, tendría que estar con Donald Trump, y el llegue que se le iba a dar a los consumidores ahí, a los pequeños productores, iba a ser enorme. Sí. Eunice, en términos migratorios, vaya compromiso al que llega hoy México, porque es el despliegue, pero este despliegue tendría que surtir efecto. Vemos en las cifras que ha habido una disminución de los encuentros en la frontera, así es que a lo mejor ahí estaría. Pero dijo la presidenta que esa es una gráfica que ya les presentaron. Entonces tendríamos que mostrar una disminución en el próximo mes. Sí, bueno, yo creo que, a ver, hay varias cosas sobre la mesa, y a diferencia quizá de la primera amenaza de los aranceles con Andrés Manuel, que fue una cosa similar. De hecho, en 2019 también se dio un despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional. Fue muy parecido ante amenaza de aranceles, igualmente. Pero creo que aquí hay un elemento distinto. Yo veo a Donald Trump ahora con más énfasis en el tema del fentanilo, en el tema de la seguridad. El tema migratorio
migratorio, Donald Trump mismo, como él presumió, porque incluso lo sacan en el anuncio de la vocera de la Casa Blanca, que disminuyó la migración desde que él llegó 95%. Y ahí pues es un poco tramposa la información. Totalmente. La realidad, como dijo la presidenta, México mismo ya había digamos, presentado algunas gráficas de la disminución en términos migratorios en los últimos meses. Entonces, eso que Donald Trump presume ahora, pues es algo que se ha dado desde hace ya algunos meses. Claro, lo hace para él reforzar en términos de su comunicación que gracias a él los migrantes ya no están viniendo. Aunque en otro aspecto es cierto que Donald Trump da miedo a los migrantes, más con todos estos anuncios, pero yo creo que eventualmente ese peso puede caer otra vez en México, es decir, en que haya más solicitudes de refugio en nuestro país. Hay que recordar, Alejandro, que nosotros hasta antes de la primera llegada de Donald Trump a Estados Unidos teníamos 7,000 solicitudes de refugio y eso empezó a incrementar, de ahí llegamos hasta 120,000, ¿no? Entonces realmente sí influye el hecho del mensaje y ataque de Donald Trump a que la gente decida quedarse en México, como ahora pasa con algunos de los solicitantes de CBP One que quedaron ahí en el varados y sin ningún una posibilidad. Entonces yo creo que la presidenta actuó con pragmatismo y cautela, pero aquí yo veo un problema, que esto es temporal y Donald Trump va a tener esta herramienta de presión de manera constante. Y como decía Sofía, él combina todos los temas, el migratorio con el comercial. Entonces es difícil también mantener esa negociación y pues esa pausa temporal. Yo creo que hay que ver, sobre todo en el ámbito de la seguridad, qué va a pasar, ¿no? Con el tema del grupo conjunto que también se anunció de trabajo. Eso ya ha pasado anteriormente, hay que ver cuál va a ser la diferencia y qué trabajo y resultados van a tener estos grupos. También me parece importante mencionar los acuerdos que llegó Canadá, o sea, en el contexto mexicano, porque habla también de denominar a los grupos como grupos terroristas. Eso creo que para México tiene un impacto. Claro. El tema de crear el SAR del fentanilo, ¿no? Y reforzar la frontera, pues también, en fin, está jugando con ambos países, pero en términos migratorios prácticamente Donald Trump ha estado comunicando algo que ya venía sucediendo, pero además pues ha hecho medidas adicionales, acciones ejecutivas, la ley Rindley, o sea, en muy poco tiempo sí ha hecho al menos muchos anuncios y herramientas de presión. Que pegan para ambas. ¿Qué gana México además de tiempo? Primero, mostrar que se vio más hábil que Canadá. O sea, con todo el amor a mis colegas canadienses, yo creo que hubo una reacción muy rápida y acertada por parte del gobierno mexicano en coordinación con el sector privado, que mañana se reúnen, 11 de la mañana, ya están todos convocados con la presidenta Sheinbaum justamente para poder discutir, bueno, y hacia adelante que sigue, porque como dice Eunice, ya nos quedó aquí así la orden ejecutiva y ahora a ver para dónde nos volteamos. La otra cosa que creo que ganó México es justamente esta colaboración, estos vasos comunicantes y este liderazgo frente a la integración de las vías de comunicación con los empresarios, productores, las cámaras industriales y demás en Estados Unidos. Yo creo que ese camino ya se abrió y ciertamente Canadá tendrá que decidir si toma la oportunidad y se suma en México y Canadá a una negociación mucho más amplia que la que vimos ahorita para los aranceles. Esta es una primera probadita. Canadá y México tienen mucho más que ganar si incrementan su intercambio comercial, porque también eso les va a dar un margen un poquito más amplio al momento de que Estados Unidos diga yo te cierro el comercio. Bueno, no importa, yo sigo comerciando con Canadá. No depender tanto de Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente gana tiempo y en términos migratorios creo que México también tiene que ampliar su estrategia, es decir, a lo mejor ver con esas, anticiparse esas solicitudes de refugio y por qué no incluso armar un programa como el CBP One pero mexicano, haz de cuenta que podamos saber quiénes son esos solicitantes antes de que viajen para también evitar todo el tema criminal que sufren los migrantes en el camino. Creo que México al final del día ha sido pues un socio importante para Estados Unidos en tema de migración, ¿no? En los últimos 2 años hemos contribuido a las políticas estadounidenses, entonces yo creo que Donald Trump lo sabe y con esto se refuerza. Y en el tema de seguridad sí creo que va a ser importante este grupo binacional, porque no ha sido menor lo que ha pasado en los últimos días, es decir, esta declaración del gobierno que el gobierno mexicano tiene alianza con los cárteles, etcétera, no es casi que inédita, ¿no? Totalmente. Y que lo hayan además publicitado mucho el propio Vance, Elon Musk y Marco Rubio, ¿no? Claro. Y bueno, eso sin todo lo que
está pasando en el contexto regional, la visita hoy con Bukele, esta promesa los invitó ahí a la cárcel que estuviste, que ahí pueden ya mandar a los criminales. Entonces, bueno, hay que ver también en el contexto regional y yo creo que ahí México también tiene la oportunidad de reforzar esa relación con los demás países para algunas negociaciones también hacerlas en conjunto en estas materias, ¿no? Bien, les agradezco a las dos que hayan estado acá en este día, el día de la pausa arancelaria. Gracias. 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 Sofía.